Martín Eandi es economista y director del área de investigación de Moyer, que ha hecho un relevamiento muy, pero muy interesante. ¿Cómo estás, Martín? Débora ¿Qué tal? Plager Buenas soy. tardes, Débora, equipo, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo lo estás viendo? Y sobre todo que ustedes también han hecho un estudio vinculado con lo que fue primero la especificación y ahora la dolarización, ¿no? Bueno, nosotros hacemos un estudio permanente, digamos, de lo que es algunas cuestiones que hacen al humor social y al consumo, que lo usamos un poco de contexto para los trabajos de consultoría que hacemos en relación a nuestros clientes y demás. Y lo que observamos, por lo menos hacia el segundo trimestre del 2025, son dos movimientos. Uno, cierto freno o desaceleración a la recuperación económica y por lo menos o de consumo que estábamos observando hacia finales del 2024 y principios del 2025. Eso por un lado, y por otro lado, que eso por ejemplo lo vemos en datos de CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, de las ventas minoristas. Encontramos que tanto en mayo, y ahora se publicó ayer justo el dato de junio, rompen 5 o 6 meses o 5 meses aproximadamente de recuperación constante o de números positivos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y por otro lado, desde las encuestas, los focus groups que hacemos con la gente, también vemos una heterogeneidad importante en esa recuperación, ¿no? Encontramos una clase media alta y alta que está recuperando o recuperó mucho salario, y ese salario alto en dólares en comparativa con lo que tenían en los años anteriores, y una clase media baja y baja que no ha recompuesto tanto su ingreso del hogar y está teniendo más, lo que decimos, consumos en pesos. Entonces encontramos una Argentina que hoy está ganando, teniendo un ingreso alto en dólares y lo está aprovechando, digamos, aprovecha el momentum, que encuentra un dólar que es barato para viajar, para comprar, hacer compras en el exterior. Y en ese aspecto, bueno, nada, vemos números de INDEC de turismo emisivo que fueron récord en el primer trimestre del 2025, y vemos que se avisora también un turismo récord emisivo hacia el invierno. Aerolíneas internacionales han puesto 6 vuelos diarios a Estados Unidos, digamos, ahí se va viendo más o menos cómo va pintando el panorama, con un dólar que obviamente la gente aprovecha y es conveniente en ese punto. Y lo mismo vemos con las compras online, ¿no? Que es un fenómeno que desde que se ha habilitado viene creciendo, y lo vamos viendo mes a mes, la cantidad de gente que viene diciendo que hace compras online. En el total de la gente es un 11%, pero si vamos a las clases medias altas y altas, hoy representa un 30%. Digamos, casi 1 de cada 3 hogares de clase media o media alta hizo alguna compra al exterior en los últimos meses. Bueno, entonces, ahí sí. Es un poco el panorama. Ahí te quiero preguntar si vos lo tenés medido en porcentajes. Vos decías, bueno, estamos viendo un consumo muy dispar entre la clase alta, vinculado con la recuperación de los salarios en dólares, en detrimento de las clases medias y medias bajas. Cuando ustedes hacen la composición social de esa pirámide, ¿cómo estamos en porcentajes? Bueno, tenemos un porcentaje chico, que igual eso se mantiene bastante estable a lo largo de los años, que sería dentro de lo que se llama el índice de nivel socioeconómico. Es lo que llaman el ABC1, que representa entre un 5 y un 6% de la población, digamos, más segmentado en ese lugar, es un espacio chico de la población. ¿Qué nivel Después de ingreso tiene ese 5 o 6% de la población promedio? Mirá, por ahí encontramos que hay podemos separarlo en dos, ¿no? Hay una pequeña punta de la pirámide que representaría un 1 o 2% de la población, que es el AB, que estamos hablando de un ingreso superior a los 17.000, 20.000 dólares mensuales. Ese es un pequeño, digamos, lo que sería la élite económica argentina. Sí. Y después tenemos lo que sería la clase media alta, más típica, digamos, que está en torno de los más o menos entre los 7 y 9 millones de pesos ingreso familiar mensual. Si nos vamos más abajo, después ya tenemos la clase media más típica y la clase media baja, que entre los dos representan más o menos un 44% de la población. Y como vemos ahí en la placa, bueno, nada, un ingreso promedio en lo que sería una clase media típica de 3 millones aproximadamente, y una clase media baja que, lo que veíamos en el estudio que hicimos este año más profundo sobre el clase media, encontramos que en los últimos años se empezó a desacoplar esa clase media baja, o el C3 en términos del índice de nivel socioeconómico, se empezó a desacoplar de la clase media y empezó a parecerse un poco más a lo que sería el D1, que es una clase baja superior en ese punto. Entonces encontramos que hay una diferencia de ingreso entre esa clase media tirando hacia alta y de la clase media
baja que se desacopla de casi el 100% en promedio de ingreso familiar. Martín, ahí es donde empezamos sí, a ver estas diferencias. es súper interesante porque ahí vemos como un país dividido en dos, ¿no? Que prácticamente tenés un 50% con niveles de ingreso que hacen muy difícil pensar en un consumo masivo, que era ahí un promedio de 1 millón de pesos, y otro 50% que está por encima y que es esa clase media, alta o media que puede consumir. Yo ahí te quiero preguntar en relación a algo que está súper discutido dentro del gobierno, que es el tema del consumo. Porque vos recién hablaste del relevamiento de CAME, de las ventas minoristas, pero al mismo tiempo me hablaste de las compras online, ¿no? Diciendo que en las clases altas hay un 30% de consumo de compras online. ¿Cómo medir eso? Al exterior. Porque el gobierno dice eso no está medido, entonces es un relevamiento que no refleja lo que está pasando en la realidad. ¿Cómo medirlo realmente? Bueno, hay diversas consultoras que se dedican específicamente a medir, por ejemplo, supermercado, como puede ser Sentia o Nielsen, que ellos consideran de alguna manera el canal online hoy está representando dentro de lo que son las compras de consumo masivo, ¿no? Las compras de supermercado y demás, un porcentaje chico de lo que representa en general, más o menos entre un 5 y un 10%, no representa tanto. Si bien crecieron y es un segmento que viene creciendo, la compra de supermercado física representa mucho más y, por ejemplo, está con niveles casi iguales o un poquito por debajo de lo que fue el 2024, que fue un año bastante difícil en términos de consumo. ¿Y por qué a tu criterio no se recupera el consumo en esos sectores? ¿Pérdida de poder adquisitivo? Porque, bueno, hay cautela, porque como no hay inflación la gente ahorra para otra cosa, porque no le alcanza, ¿por qué? No, bueno, es una conjunción de varias cosas, digamos. Si vamos a lo que es, por ejemplo, la clase media, estamos encontrando que en la inflación más lo que han avanzado en la quita de subsidio de servicio y la recategorización en algunos segmentos, les ha quitado de ingreso disponible, bueno, los aumentos de transporte y demás, les ha quitado ingreso disponible para que antes destinaba mucho más a consumo. Y después, nada, la cuestión de esta inflación, que estamos hablando de inflación de 2 puntos y medio, 1,5, en el acumulado va sumando un 10, 15 en 4 meses, 3, 4 meses, que no habiendo una recomposición salarial que lo acompañe, bueno, empieza a quedar un poquito por atrás de esos aumentos. Pero bueno, de a poco, digamos, lo que se avisora es una lenta recuperación. Especialistas, por lo menos en lo que van en el comportamiento de estos volúmenes de venta, mencionan una recuperación a nivel del 2023 recién hacia finales del 2026. Digamos, todo el acumulado que vamos a tener de crecimiento este año y del que viene van a compensar, digamos, el ajuste inicial que se hizo en 2024. Martín, ¿cuánto le das de importancia? Porque la semana pasada se conocieron las estimaciones del estimador mensual de actividad económica, el EMAE, que dio un récord, prácticamente fue un aumento del 7,7% en términos anualizados si comparamos abril de este año con abril del año pasado, digo, y además se ve que el consumo se empezó a recuperar. ¿Cómo crees que puede seguir, sobre todo en este momento que hay un momento preelectoral bastante complicado y siempre los momentos preelectorales generaron algunos problemas en el consumo? Bueno, por empezar, lo que nosotros vemos en las encuestas permanentes que hacemos y demás, hay una expectativa positiva en la evolución del país. Digamos, la mitad de la población sigue teniendo una expectativa positiva con lo que va a pasar en la Argentina en el próximo año. La recuperación económica se está dando por ahí más lentamente, con ciertas marchas y contramarchas, y siendo bastante heterogénea, ¿no? Estamos viendo esta disparidad por ahí por niveles socioeconómicos, también estamos viendo disparidades a nivel territoriales, digamos, hay zonas que están generando mucho más empleo, vemos lo que es la zona más abordada del noroeste argentino con minería, lo que es más toda la zona de Vaca Muerta también está generando mucho empleo y con boom de consumo también en esas zonas, más que la zona por ahí del AMBA, digamos, el Gran Buenos Aires, que todavía viene un poco relegada en términos de generación de empleo y en términos de consumo, pero por ahí la tendencia que vemos es que va a seguir siendo de avance, digamos, de mejoría, acompañando esta expectativa de crecimiento de 3 a 5 puntos que va a tener el PBI, pero va a ser lenta, ¿no? Como mencionaba anteriormente, por ahí recién hacia entrado el 2026 vamos a tener esa recuperación que compense la caída que hubo en 2024. Martín, súper interesante. Muchísimas gracias por el contacto. Martín Eandi es economista y director del área de investigación de Moiguer. Muchísimas gracias. De nada.
Hasta luego. Saludos para todos. Igualmente, igualmente. Bueno, hablando de consumo, vamos a ir a un aspecto que es el que está cubriendo ahora Carla Ricciotti, en donde las ventas han caído y yo no sé, ahora